Durante años todos me dijeron que era egoísta por sentir resentimiento hacia mi hermana menor. Mis familiares, mis amigos, incluso algunos vecinos me miraban como si fuera un monstruo cada vez que insinuaba que algo no encajaba en la imagen de niña frágil que ella mostraba al mundo. Mientras ella recibía abrazos, cuidados y atención constante, yo era el hijo fuerte, el responsable, el que no necesitaba ayuda. Al menos esa era la historia que todos repetían. Pero hace 3 meses, descubrí algo que destruyó por completo a mi familia y confirmó la sospecha que me había acompañado desde la infancia. Mi hermana había estado fingiendo durante años. Desde que éramos niños, ella siempre parecía enferma. Si había que ayudar en casa, se sentía débil. Si había que asistir a un evento familiar, aparecía algún malestar misterioso. Si mis padres querían castigarla por algo, comenzaban los mareos, los dolores o las crisis repentinas que hacían que todos olvidaran inmediatamente lo que había ocurrido. Yo observaba aquellas escenas con una mezcla de confusión y frustración. A veces la veía correr y jugar normalmente cuando nadie la observaba. Pero en cuanto mis padres aparecían, volvía a comportarse como alguien extremadamente delicado. Cada vez que intenté señalarlo, me acusaron de tener celos. Mi madre lloraba diciendo que yo no entendía el sufrimiento de mi hermana, mientras mi padre me exigía que fuera más comprensivo. Con los años, aquella dinámica se volvió insoportable. Mientras yo trabajaba durante los veranos, ayudaba en la casa y obtenía buenas calificaciones. Ella recibía elogios por simplemente levantarse de la cama. Si yo lograba algo importante, la conversación terminaba girando hacia ella. Recuerdo el día que fui aceptado en una universidad prestigiosa. Estaba emocionado, convencido de que mis padres se sentirían orgullosos. Sin embargo, aquella noche terminó con todos reunidos alrededor de mi hermana porque decía sentirse demasiado cansada para cenar. Nadie volvió a mencionar mi aceptación. Fue una escena que se repitió tantas veces que terminé convencido de que jamás ocuparía un lugar importante en mi propia familia. Cuando cumplí 25 años, decidí mudarme definitivamente. La distancia ayudó a reducir los conflictos, pero nunca eliminó la sensación de que algo estaba mal. Cada visita familiar era idéntica. Mi hermana seguía siendo el centro de atención. Mis padres parecían vivir exclusivamente para cuidarla. Lo más extraño era que, a pesar de su supuesta fragilidad, nunca existía un diagnóstico claro. Cada médico decía algo diferente. Cada tratamiento era temporal. Cada explicación parecía contradictoria. Pero nadie cuestionaba nada porque hacerlo equivalía a convertirse en el villano de la familia. Todo cambió el día que mi padre me llamó para informarme que estaba actualizando su testamento. Intentó mencionarlo con naturalidad, pero terminó confesando que la mayor parte de la herencia quedaría para mi hermana. Según él, ella necesitaría apoyo económico toda la vida debido a su condición. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solamente el dinero, era la confirmación definitiva de que yo siempre había sido considerado menos importante. Durante años había trabajado, estudiado y construido mi vida solo para descubrir que, a los ojos de mis propios padres, seguía siendo una nota al pie en la historia de mi hermana. Esa noche apenas pude dormir. Cuanto más pensaba en la situación, más recuerdos extraños regresaban a mi mente. Comencé a revisar fotografías antiguas, mensajes familiares y documentos que conservaba. Quería demostrarme a mí mismo que estaba exagerando, que mi enojo provenía del orgullo herido. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Encontré inconsistencias por todas partes, fechas que no coincidían, informes médicos contradictorios, historias que cambiaban dependiendo de quién las contara. Era como observar una pintura hermosa y descubrir de repente que estaba llena de grietas invisibles. Mi obsesión creció tanto que terminé contratando a un investigador privado. Sé que parece una locura, pero necesitaba respuestas. No le conté a nadie lo que estaba haciendo. Durante semanas no ocurrió nada relevante. Entonces una tarde recibí una llamada que cambió mi vida. El investigador me dijo que había seguido a mi hermana durante varios días y que había observado comportamientos incompatibles con la condición que supuestamente padecía. Según su informe, realizaba actividades físicas exigentes cuando estaba lejos de la familia. Incluso participaba en eventos deportivos locales, usando un nombre ligeramente diferente al suyo. Cuando recibí las fotografías, sentí una mezcla de alivio y terror. Allí estaba ella, sonriendo, corriendo, saltando, moviéndose, con una energía que jamás mostraba, delante de nuestros padres. Durante años había fingido debilidad mientras construía una vida completamente distinta lejos de quienes la mantenían económicamente. Pensé que aquello era el final del misterio. Creí que bastaría con mostrar las pruebas para que todo se resolviera.
No tenía idea de que apenas estaba descubriendo la superficie de algo mucho más oscuro. La confronté una semana después. La cité en una cafetería y coloqué las fotografías sobre la mesa. Jamás olvidaré la expresión de su rostro. No parecía sorprendida, no parecía avergonzada. De hecho, sonrió. Una sonrisa tranquila y fría que me produjo escalofríos. Entonces me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Tú crees que ya entendiste todo, pero no sabes ni la mitad de la verdad. Lo que reveló después fue tan impactante que durante varios minutos fui incapaz de hablar. Mi hermana admitió que había exagerado síntomas durante años. Sin embargo, aseguró que no lo había hecho por iniciativa propia. Según ella, nuestra madre había sido quien comenzó todo cuando éramos pequeños. Le enseñó que comportarse como una niña delicada atraía atención, protección y cariño. Con el tiempo, aquella dinámica se convirtió en una herramienta para manipular a toda la familia. Mi hermana reconoció que había seguido actuando, porque era la única forma que conocía de recibir amor. Pensé que aquello era el gran secreto. Me equivocaba. Entonces mencionó algo todavía peor. Dijo que la verdadera razón por la que mi madre favorecía tanto a mi hermana no tenía relación con ninguna enfermedad. Según ella, existía una verdad oculta que mi padre desconocía completamente. Una verdad que había permanecido enterrada durante décadas y que explicaba cada decisión extraña que había tomado nuestra madre. Cuando pregunté de qué hablaba, ella me entregó un sobre. Dentro había cartas antiguas, fotografías y documentos que parecían imposibles de creer. Al revisar el contenido descubrí algo que hizo que el mundo entero perdiera sentido. Mi hermana no era simplemente mi hermana menor. Biológicamente era mi sobrina. Mi madre había criado en secreto a la hija de una familiar fallecida y había ocultado la verdad durante toda su vida para evitar un escándalo que habría destruido a la familia. Pero incluso eso no era el final, porque entre aquellos documentos encontré una carta escrita por mi madre años atrás, una carta que jamás debió salir a la luz. En ella confesaba que el verdadero heredero de todo el patrimonio familiar no era mi hermana, tampoco era yo. Existía una tercera persona cuya identidad había sido ocultada durante décadas y cuya aparición podía invalidar completamente el testamento que estaba a punto de firmarse. Y fue en ese momento cuando comprendí que la supuesta enfermedad de mi hermana, la herencia, las mentiras y los favoritismos no eran más que piezas de un rompecabezas mucho más grande, uno que estaba a punto de destruir a toda mi familia de una manera que ninguno de nosotros podía imaginar. Muchas gracias si llegaste hasta aquí.